Uno de los mayores sueños de Adolf era transformar Berlín en una ciudad tan grandiosa que eclipsara a cualquier otra en la historia. Así, nació el proyecto de Germania, la futura capital del mundo, una urbe diseñada para representar el poder eterno del Tercer Reich. La idea consistía en demoler prácticamente todo el viejo Berlín y construir en su lugar una mega metrópolis marcada por estructuras monumentales, avenidas amplias y edificios gigantescos. Adolf creía que la arquitectura no era solo estética, sino una herramienta de control psicológico. Quería que cada edificio transmitiera imponencia, disciplina y superioridad, una especie de propaganda en forma de concreto. El responsable de dar forma a este ambicioso proyecto fue Albert Speer, el arquitecto personal de Hitler. Entre las obras más impresionantes planeadas se encontraba el Volkshalle, o Salón del Pueblo, una cúpula colosal con capacidad para más de 180.000 personas. Sería tan alta que, según algunos ingenieros, podría generar su propio clima interior, una neblina de condensación provocada por la respiración de la multitud. Además, el plan incluía una avenida monumental de más de 5 kilómetros de longitud, rodeada por edificios gubernamentales colosales, monumentos, plazas simétricas y zonas destinadas a desfiles militares. Todo estaba calculado cuidadosamente para hacer que cualquier visitante se sintiera pequeño ante la grandeza del régimen. Pero aquella transformación no vendría sin coste. Para abrir espacio, barrios enteros serían demolidos y miles de familias expulsadas de sus hogares. Algunas obras menores llegaron a iniciarse, con la construcción de maquetas a tamaño real para pruebas de resistencia. Sin embargo, con el avance de la guerra y la escasez de recursos, el proyecto fue siendo abandonado poco a poco. Tras el colapso del régimen, Speer reconoció que, incluso si Alemania hubiese ganado la guerra, Germania probablemente nunca se habría completado. Era un proyecto demasiado grande, demasiado caro y, sobre todo, fruto de una visión megalómana. En el corazón del régimen existía uno de los instrumentos más poderosos jamás creados: la propaganda. Bajo la dirección de Joseph Goebbels, ministro de propaganda, se construyó una maquinaria diseñada para controlar la forma en que los alemanes pensaban, sentían y actuaban. No se trataba solo de comunicar ideas, sino de moldear la realidad misma para que el pueblo la percibiera tal y como el régimen quería. Desde la radio hasta el cine, pasando por la prensa y los libros, todo se planificaba minuciosamente para mantener un discurso único y absoluto. El radio se convirtió en el arma principal. El régimen distribuyó aparatos a precios casi simbólicos, pero solo captaban emisiones oficiales. Así, millones de personas escuchaban exclusivamente la voz del Führer y los mensajes del partido. El cine era otro frente decisivo. Las películas y documentales estaban creados para despertar emociones intensas, orgullo nacional, heroísmo y obediencia. Cada imagen transmitía la idea de un pueblo elegido, unido bajo un mismo destino. Goebbels entendía el poder de la imagen mejor que nadie. Decía que una emoción bien dirigida vale más que 1000 argumentos. Por eso, los grandes actos públicos, como los míticos mítines de Nuremberg, se convirtieron en verdaderos rituales de masas. Miles de personas reunidas, banderas, antorchas, discursos inflamados y una sincronía perfecta. Todo estaba calculado para generar una sensación de fuerza colectiva, de pertenencia y devoción. La propaganda no dejaba espacio para la duda. Su objetivo era convertir la ideología en una fe y la obediencia en una virtud. Hitler quería elevar ese control emocional a una escala aún mayor, soñando con una red de propaganda global capaz de moldear las mentes de generaciones enteras. Entre los proyectos más misteriosos atribuidos al Tercer Reich, pocos generan tanta fascinación como la supuesta Base 211 en la Antártida. Es un tema donde los hechos históricos, los archivos incompletos y las teorías conspirativas se mezclan hasta hoy. Todo comenzó en 1938, cuando Alemania envió una expedición al continente helado. El barco, equipado con hidroaviones y una tripulación militar, partió con la misión de explorar y reclamar una parte del territorio antártico, al que bautizaron como Nueva Suabia, Neuschwabenland. El objetivo oficial era científico y estratégico: estudiar el clima, probar equipos y asegurar una zona de influencia antes de que otras potencias la ocuparan. Sin embargo, pronto surgieron los rumores. Se decía que, durante la guerra, el régimen había construido instalaciones secretas bajo el hielo,
conectadas por túneles calentados por energía geotérmica. Supuestamente, allí se escondían laboratorios, armas experimentales y refugios preparados para los altos mandos nazis en caso de derrota. La llamada Base 211 se convirtió en el epicentro de estas historias, una fortaleza subterránea imposible de alcanzar, donde, según algunos, los oficiales más poderosos se habrían refugiado tras 1945. La leyenda cobró aún más fuerza con la Operación High Jump de 1946, dirigida por el almirante estadounidense Richard Byrd. Participaron decenas de barcos, aviones y más de 4.000 hombres. Oficialmente, era una misión científica para probar equipos en condiciones extremas, pero el hecho de que terminara abruptamente alimentó las sospechas. ¿Habían encontrado algo allí abajo? No existen pruebas sólidas de que esa base haya existido realmente como la describen las leyendas. Aún así, los documentos de la época confirman un hecho incuestionable. La Alemania nazi mostró un interés real y temprano por la Antártida, y su obsesión por el control territorial trascendía cualquier frontera. Entre los proyectos menos conocidos del régimen, destaca el llamado Plan Madagascar. La idea era deportar en masa a la población judía europea a la isla de Madagascar, situada frente a la costa sudeste de África, transformándola en una colonia aislada bajo control del Tercer Reich. El plan surgió durante los primeros años de la guerra, cuando el régimen buscaba lo que llamaba una solución territorial a la cuestión judía. Madagascar, entonces colonia francesa, fue considerada un destino ideal, remoto, inhóspito y fácil de controlar. El proyecto preveía trasladar millones de personas a la isla bajo la supervisión de la SS, la policía paramilitar del régimen. Allí vivirían confinados, sin derechos políticos ni posibilidad de huir. El objetivo era crear una sociedad totalmente segregada, una prisión a cielo abierto donde la vida cotidiana estaría marcada por el hambre, la enfermedad y el aislamiento. Sin embargo, el plan se topó pronto con obstáculos insalvables. El bloqueo naval británico hacía casi imposible transportar semejante número de personas, y la guerra en el Atlántico complicaba cualquier operación a gran escala. A esto se sumaban los costes logísticos y la oposición internacional, que terminaron por enterrar definitivamente el proyecto. Con el tiempo, la idea de Madagascar fue reemplazada por algo mucho más oscuro, la llamada solución final, el plan sistemático de exterminio. Por eso, muchos historiadores ven el Plan Madagascar como un precursor del Holocausto, una primera muestra del pensamiento extremo y deshumanizado del régimen. Aún así, este episodio sirve como advertencia. Muestra hasta dónde puede llegar una ideología cuando se combina el fanatismo político con la ausencia total de empatía. Más allá de Alemania, Adolf Hitler soñaba con algo aún más colosal: la creación de un imperio ario que dominaría Europa y perduraría 1000 años. Esa visión fue conocida como el Gran Reich Germánico, un plan que iba mucho más allá de la conquista militar. Su propósito era redibujar el mapa, la cultura y la identidad de los pueblos europeos bajo una sola bandera. En la práctica, el proyecto implicaba la anexión de numerosos países, desde Francia hasta Rusia. Pero no se trataba únicamente de control político. El régimen planeaba borrar culturas enteras, prohibir idiomas, destruir tradiciones y reconstruir ciudades históricas para reflejar la estética del imperio. Todo lo que no fuera germánico debía desaparecer o someterse. La pieza central de este plan era el Generalplan Ost, una directriz secreta destinada al este de Europa. Su objetivo: transformar toda la región en un espacio vital para los alemanes. Millones de personas serían expulsadas de sus hogares, y en su lugar llegarían colonos arios que vivirían en comunidades perfectamente planificadas, con escuelas, agricultura y valores nazis. Rusia, por ejemplo, debía ser completamente desfigurada. Moscú sería destruida y reemplazada por una ciudad nueva, diseñada según los principios del Reich. Carreteras, ciudades y fronteras serían rediseñadas para reflejar el culto al Führer y la ideología del régimen. El llamado Reich milenario también preveía la creación de una élite. Niños arios serían educados en centros especiales, lejos de cualquier influencia impura. La cultura, la ciencia y la educación serían moldeadas para reforzar la obediencia y el pensamiento único. No habría lugar para la duda, el debate ni la diversidad. Pero, como muchos otros delirios de grandeza del régimen, el sueño del Gran Reich se derrumbó junto con él. La guerra demostró que la realidad siempre acaba derrotando a la ficción. Entre los muchos proyectos grandiosos del Tercer Reich, uno de los más curiosos y olvidados fue la Breitspurbahn, una red ferroviaria
que pretendía ser la más grande y ambiciosa del mundo. Pero no se trataba solo de trenes. Era una herramienta de propaganda y control, un símbolo del imperio que Hitler soñaba extender desde París hasta Moscú. La idea era crear una línea de vías extremadamente anchas, casi el doble del tamaño de las ferrovías tradicionales. Esto permitiría la construcción de trenes colosales, con vagones tan anchos y altos que parecían edificios sobre ruedas. Cada convoy sería una ciudad móvil, con restaurantes, salas de conferencias, bibliotecas, dormitorios de lujo e incluso piscinas. Viajar en uno de esos trenes no sería un simple desplazamiento, sino una experiencia imperial. Hitler veía en ello una forma de unificar el continente bajo la estética y el orden del Tercer Reich. El proyecto buscaba conectar toda Europa, de Oslo a Roma, de París a Moscú, atravesando territorios que serían germanizados con el tiempo. Los ingenieros llegaron a diseñar prototipos y maquetas, y se construyeron tramos experimentales de vía. También se planearon estaciones gigantes, adaptadas a las nuevas dimensiones, completamente incompatibles con cualquier ferrocarril existente. Sin embargo, el sueño ferroviario pronto se estrelló con la realidad. La guerra exigía más acero, combustible y mano de obra para el frente. El proyecto, demasiado caro y desmesurado, fue abandonado a medida que el Reich se desmoronaba. La Breitspurbahn quedó como un símbolo perfecto de aquella época. Una mezcla de ambición desmedida, delirio técnico y propaganda monumental. Pocos lo saben, pero entre los delirios de dominación del Tercer Reich existieron planes secretos para atacar directamente a los Estados Unidos. Desde los primeros años de la guerra, Hitler y sus generales consideraban que, tarde o temprano, tendrían que enfrentarse al poder norteamericano. El plan no era solo una fantasía. Documentos y proyectos reales muestran que el régimen desarrolló la idea de bombardear territorio estadounidense mediante aviones de largo alcance, conocidos como los America Bomber. Estos aparatos debían despegar desde Europa, cruzar el Atlántico, atacar ciudades como Nueva York o Washington y regresar a su base sin detenerse. Varias empresas aeronáuticas trabajaron en prototipos. Uno de los más avanzados fue el Junkers Ju-390, un avión que llegó incluso a realizar vuelos de prueba. Algunas fuentes afirman que habría sobrevolado la costa este estadounidense, aunque nunca se comprobó oficialmente. Además del plan aéreo, existían proyectos de ataques navales. Submarinos alemanes ya operaban cerca del litoral americano, y el régimen estudiaba estrategias para golpear puertos y rutas de suministro. Hitler creía que, tras la conquista de Europa y la derrota de la Unión Soviética, podría aislar y debilitar a Estados Unidos desde el Atlántico. Otro punto menos conocido era el intento de influenciar América Latina. El régimen buscaba alianzas con gobiernos simpatizantes o neutrales, ofreciendo apoyo económico y militar a cambio de cooperación futura. Países como Brasil despertaban un interés especial por su posición estratégica, aunque la política exterior del Reich era tan confusa que esos planes nunca avanzaron. A partir de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, la posibilidad de un enfrentamiento directo se volvió más real. La visión de Hitler era clara. Una vez dominada Europa, el siguiente enemigo sería el continente americano. Pero, como muchos de sus sueños imperiales, aquel proyecto quedó en nada. Una muestra más de hasta dónde llegaba la ambición y el delirio del Tercer Reich, técnico y propaganda monumental. Más que un proyecto político o militar, el Tercer Reich aspiraba a reconstruir el mundo entero, imponiendo una nueva cultura, una nueva ciencia y una nueva forma de pensar. El objetivo no era solo conquistar territorios, sino moldear el alma humana bajo los valores del régimen: pureza, obediencia y control absoluto. Uno de los primeros campos en los que se manifestó esta ambición fue el arte. El régimen calificó como arte degenerado todo aquello que se apartara de su estética ideal. Obras modernas, cubistas o abstractas, especialmente las creadas por artistas judíos. Pinturas de Van Gogh, Picasso o Kandinsky fueron retiradas de los museos, destruidas o escondidas. En su lugar, se promovían imágenes idealizadas del hombre ario, fuerte, disciplinado y devoto al Führer. El arte dejó de ser libre y se transformó en propaganda. La ciencia también fue manipulada. Los estudios que no servían a los intereses del partido eran suprimidos, y los científicos judíos o disidentes, perseguidos o expulsados. Mientras tanto, se impulsaban investigaciones sobre eugenesia y control poblacional, muchas sin base científica alguna, destinadas únicamente a justificar la ideología racial. En la educación, el control era total. Los niños crecían aprendiendo sobre la superioridad ariana, el heroísmo germánico y la lealtad al líder.
Los libros escolares fueron reescritos, la filosofía filtrada y la historia reinterpretada para servir al mito del Reich. Los profesores que no se adaptaban eran despedidos o denunciados. Este intento de crear una orden cultural global no llegó a completarse. El colapso del régimen puso fin a su maquinaria ideológica, pero las huellas de aquel proyecto aún se estudian como advertencia. El Tercer Reich demostró que el control de la cultura puede ser tan poderoso como cualquier arma, capaz de moldear generaciones enteras y borrar la memoria de un pueblo. ¿Y tú? ¿Conocías todos estos planes insanos? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal para apoyar el proyecto. Hasta el próximo vídeo.